Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Vamos a hablar entonces de Jesucristo, hermanos, como nuestra Pascua. De acuerdo a establecido por el apóstol Pablo, entonces, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, que nuestra Pascua es Cristo. Conviene ahora hacer un paralelo entre los corderos, hermanos, de antes y el cordero que es Jesucristo, que se sacrificaba el día de la Pascua judía, y Cristo como cordero de Dios fue entonces también, hermanos, sacrificado el día de la Pascua. Esta comparación se ajusta a la correcta interpretación de que el cordero pascual era el tipo o sombra de lo perfecto que había de cumplirse en Jesucristo, el cordero de Dios. El cordero era una sombra nada más, ¿ok? El cordero pascual, hermanos, era preparado de antemano. Acuérdense que se tomaba el día 10. Por 4 días, hermanos, tenía que estar preparado, de acuerdo a Éxodos 12, 3 y 5. No lo vamos a leer esa parte, porque ya lo leímos. Tenía que ser de 1 año, sin tacha, sin defecto. O sea, no tenía que tener enfermedades, no tenía que tener problemas, hermanos. Algo que Jesús era perfecto. Cristo fue el cordero preparado por Dios. Fue entonces, hermanos, santificado siendo perfecto y sin pecado. Vamos a ir a Juan 1:29, por favor, y a Hebreos 10:5, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, vea Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando de el Cordero que quita el pecado, prepárate cuerpo. Okay. Vamos a ver, el Cordero Pascual era sacrificado en sustitución de Israel, primogénito de Jehová, liberado de la muerte. Acuérdense, hermanos, que Jesús fue el primogénito. Hay 2 títulos que Cristo tiene, hermanos. Cristo es el primogénito y el unigénito. Ok, por ejemplo, Alex, el hijo de Christian, él es el primogénito, pero no es. ¿Por qué? Jesús es el único, no hay otro. Por eso cuando Cash Luna y otros dicen que nosotros somos diositos, entonces, hermanos, no es Jesús unigénito. Solo es primogénito entre todos nosotros. Entonces no podemos tomar solo primogénito, sino unigénito. No, Él es el único de la especie de Dios, hermanos. No hay otro como Él. Nosotros no somos diositos ni nada por el estilo. Nosotros somos creación de Dios. Por ende, hermanos, no tenemos esa habilidad que Dios tiene, ¿ok? Muchos quisieran tener eso, pero para cosas malas nada más, ¿verdad? Les juro que para, bueno, no. Vamos a ir a Éxodos 4:22, por favor, y nos picamos al 13 y al 15, capítulo 13, verso 15. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok. Acuérdense que Israel era su primogénito. Entonces Jesús era el primogénito, Israel era primogénito. Entonces Jesús tomó ¿cómo se llama? El derecho de Israel, hermanos, como primogénito. Capítulo 13, verso 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho,
y redimo al primogénito de mis hijos. Dios, hermano, tiene mucho que ver con el primogénito. ¿Se acuerda que el primogénito se tenía que pagar una cuota, un tax por el primogénito? El primogénito, hermanos, estaba entre los animales, también tenían que pagar, hermanos, una ofrenda. Entonces, ¿qué tiene que ver el primogénito? Lo primero, porque Dios es Jesús es el primero y Él se dio, hermanos, por Israel como los primogénitos también. ¿Okay? Ahorita vamos a ir desarrollando más esto. Cristo fue el primogénito nacido de María y el unigénito nacido de Dios. Note, primogénito de María, pero unigénito nacido de Dios. ¿Por qué primogénito de María? Porque tuvo más hijos. ¿Dios tuvo más hijos? No, unigénito. Entonces, ¿va? Nacido de Dios que murió por los primogénitos, el pueblo espiritual. Vamos a ver aquí Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos rectos. ¿Qué somos nosotros entonces? Justos y también somos primogénitos. Mire lo que leyó el hermano. A ver, hermano Arquímedes, léamelo otra vez. Para los primogénitos que estamos escritos. Oiga. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Note, Cristo muere entonces por primogénito, ¿ok? ¿Por qué es primogénito usted? Porque viene de Adán también. Adán es primero, la primera en la raza. Y Dios, hermanos, mire, va a encontrar esto alrededor de la Biblia y a veces, hermanos, no caemos especialmente en el libro de los Números. Porque es que repite todas estas cosas y todo eso. Hermano, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para esto. El Cordero Pascual tenía que ser, hermano, sacrificado entre las 2 tardes. Es decir, entre las 2 p.m. a las 5 p.m. del día de la Pascua. Algo que estuvimos viendo en Mateo, en Lucas, que se acuerda que mandó, ¿cómo se llama? Que se les quebraran los pies, las rodillas, para que se murieran más rápido, hermanos, porque ya venía la Pascua, y algo que Jesús no lo hicieron, porque no podían quebrarle los huesos. Note, el Cordero Pascual que escogieron ellos no tenía que estar quebrado, ¿se acuerdan? Tampoco Jesús podía estar quebrado. Y eso lo traía Dios desde un principio. Cristo fue sacrificado el mismo día de la Pascua judía y murió a las 3 p.m. alrededor, hermanos, según nos dice Marcos 15, 34 al 37. Vamos a ir a Marcos. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarte. Lo importante que quería ver, hermana, es la hora. ¿Por qué no me la lee en lenguaje actual? Ahí dice la hora. Usted leyó la hora nona, pero trajimos el diagrama, pero ahí va a decir más o menos a qué hora. El verso 34, ¿verdad? Era el 34. Leemos desde el 33, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿A qué hora dice? Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza. Y ya dice el resto. A esa hora, ¿qué horas? Desde el mediodía las 3 de la hasta las tarde. 3 de la tarde. Más o menos, las 3 de la tarde, según Marcos, hermanos. El Cordero Pascual tenía que ser asado entero. No se podía quebrar sus huesos. O sea, hermano, cuando lo iban a sacrificar, no podían hacerlo pedazos. Eso representaba que Cristo, hermanos, no podían quebrarlo
en la cruz como hacían tradicionalmente los demás. Dios tuvo todo este cuidado, hermanos. Vea Números, capítulo 9, verso 12. No dejarás del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces no podían quebrarlo, no podían dejarlo para el siguiente día. Cristo tampoco lo podían dejar para el siguiente día. Tuvo que ser enterrado ese mismo día, porque el cordero no podía quedar para el siguiente día. Lo que quedara tenía que ser quemado. Entonces Jesús no pudo ser quebrado, sus huesos, porque entonces no se cumplían las escrituras. Cristo hizo una entrega de su cuerpo, expiró y no le quebraron, hermanos, ninguno de los huesos. Ve aquí Juan 19:31 al 36. Fue sepultado antes del sábado, como lo está anunciando Números capítulo 9, verso 12. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Note, Juan aplica lo que dice Números. Para que se cumpla la escritura que fue dicho, no será quebrado hueso. O sea, Cristo no podían quebrarle los huesos, hermanos, porque él ya estaba dicho. Hay grupos religiosos que todavía, hermanos, observan la Pascua anual. Le dije la vez pasada que celebran una vez al año, hermanos, y celebran la Pascua. O otros celebran, hermanos, lo que es la Santa Cena, pero lo hacen el día de la Pascua. Están celebrando la Pascua, entonces esto quiere decir que Cristo no ha venido, celebrando de acuerdo al calendario judío en la primavera. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, asegura que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, Cristo ya fue ofrecido una vez para siempre por nosotros. Entonces ya no puede haber, hermanos, más Pascuas, porque si estamos celebrando Pascuas, Cristo no ha venido. Okay. Hebreos 9:12 y el capítulo 10, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, para siempre, una vez. Capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ya no puede haber otra Pascua, porque ya ese sacrificio ya se ha hecho. El último sacrificio de la Pascua fue Jesús. Fue el último cordero que tenían que haber matado. Isaías 53 dice que él fue llevado como un cordero, hermanos. En vez de la Pascua judía, Jesucristo dejó establecida entonces la cena del Señor, mandando que se celebrase esta en memoria de mí. Primera de Corintios, ¿se acuerdan, hermanos? La cena del Señor quedó pues instituida en memoria de nuestra Pascua, que es Cristo, que fue ya entonces sacrificado de hace ya más de 2000 años, hermanos. Por ejemplo, Cristo es sacrificado de nuevo en cada misa dominical en la Iglesia Católica Romanas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es blasfemia. Usted sabe, hermanos, que el ritual que ellos hacen están sacrificando a Cristo otra vez. Y cuando estamos sacrificando a Cristo, hermanos, entonces estamos blasfemando que Cristo no ha venido. Pero esto está en contra con la afirmación que Pablo hace en 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Vamos a ir allá a 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces nuestra Pascua ya fue hecha y no podemos, hermanos, celebrar la levadura vieja con la levadura nueva. Ya no hay Pascuas. No existe Pascua ya, de acuerdo a la Biblia. Porque ahora lo que existe es la institución de la cena del Señor. La Pascua judía fue una anticipación, hermanos, de la comunión cristiana. La Pascua judía, instituida por Jehová Dios, era un tipo de perfecto en relación a Cristo, como el Cordero. Entonces Cristo es la Pascua de los cristianos, que ahora se celebra en su nueva forma, la Cena del Señor. Y esta cena es una comunión espiritual de los santos que participan de los beneficios expiatorios del sacrificio del Señor. Cuando participamos de esto, participamos, hermanos, de la victoria que Cristo hizo. Recordando, hermanos, no es un ritual, porque mucha gente cree, hermanos, que este es un ritual. No echamos ninguna magia ni nada en el pan, ni nada de eso, hermanos. Ese es un ritual, lo que la gente hace, pero aquí es conmemoración, memorando, hermanos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Juan 11:59, la Biblia de las Américas dice: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Cuando Cristo estaba, hermanos, por ser condenado, uno de los sacerdotes dijo de un consejo, y era un consejo profético de Dios, Caifás. Dijo: no os conviene, dijo, que muera uno por todo el pueblo y no todo el pueblo por él. Hermanos, ¿en quién echaron la culpa? En el Cordero. Caifás era un hombre, hermanos, corrupto, sacerdote de aquel tiempo, pero profetizó. Hermanos, si profetizan las mulas, no va a profetizar este hombre. Entonces, también Juan 18:14 de la Biblia de las Américas, y Caifás era del que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Hermanos, no que el pueblo muriera por lo que Jesús, hermanos, se le acusaba. Los romanos no tenían ningún problema, hermanos, con Jesús. Si usted ve bien, hermanos, los romanos no tenían problemas con Jesús. Quienes tenían problemas con Jesús eran los religiosos judíos, porque no se ajustaba a las leyes que ellos tenían, a las leyes religiosas que ellos tenían. Entonces, hermanos, ellos se molestaban con Jesús. Y eso era terrible. Con esto vamos a ir terminando, hermanos. Ahora vamos a terminar temprano, mi hermano. Lucas 23, 44 y 55. Véngase. Y Juan 19, 38. Mire lo que dice. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se puso oscuro y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mi hermano, el horario donde Jesús estaba siendo sacrificado. Ahora, ¿por qué se puso oscuro? Muchos dicen que el montón de pecados y todo eso, hermano. Yo no sé. Solo sé que la Biblia dice que se puso oscuro. En realidad, no sé, era un fenómeno sumamente, hermanos, raro que sucedió. ¿Sabe usted, hermano, que cuando Cristo murió, resucitaron muchos también? Resucitaron muchos, hermanos, se abrieron las tumbas y no eran zombies, fíjese, porque no salieron así como salen en las películas, hermanos, con los pellejos así, no, no estaban celebrando, hermanos, el día de Halloween. Salieron, resucitaron, fueron a sus casas, pero ellos volvieron a morir, así como, ¿cómo se llamó el que resucitó? Lázaro. También tuvo que morir. El único que resucitó y no murió es Jesucristo. Y ahí todos los demás, hermanos, que hayan resucitado. Mire, a usted le resucitan en el hospital, hermanos, le ponen la plancha y ¡pum! Lo reviven. Pero le tengo malas noticias. De todas maneras va a morir después. Unos años, unos días, no sé, después. Se va a morir. Hermanos,
Y a veces si nosotros entendiéramos que es mejor, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, hermanos, y el morir es ganancia. Si entendiéramos eso, hermanos, nosotros nos quisiéramos ir. Pablo decía, yo por ustedes no me voy, pero él en realidad, hermanos, entendía que morirse era mejor. Juan 19, 38 al 42, por favor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse... Pausita, hermano. ¿A quién le tenía miedo? ¿A los romanos o a los judíos? A los judíos, porque el que tenía problemas eran los judíos. Jesús no tuvo problemas con los romanos, tuvo problemas con los judíos. Sí, hermana. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes le había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria a Dios. Miren, hermanos, Jesús lo anuncian que fue crucificado, que fue puesto en una tumba. Ahora en día, hermanos, mucha gente va a Israel y visita una tumba, pero no sabemos si es la tumba donde realmente enterraron a Cristo. ¿Quién fue el que dijo que esa era la tumba? ¿Usted sabe? Fue una señora, hermanos, la mamá de Constantino. Ella era una muy devota, hermanos, y fue a Jerusalén y llevaba enfermos a diferentes tumbas. Y en las tumbas donde sanaban, hermanos, los enfermos, ella decía, esta es la tumba donde Cristo fue enterrado. Y en realidad, hermanos, no hay evidencias claras donde fue enterrado Cristo. Otra dice, hermanos, que la Iglesia Católica tiene la cruz donde fue crucificado Jesús. Tampoco, eso es mentira. También fue ella, el nombre se me ha ido, hermano, la mamá de Constantino. Ella llevaba enfermos y los ponía en las cruces que habían encontrado porque, hermanos, mataban a mucha gente. O sea, ¿cuántas cruces habían? Muchísimas. Otros en Grecia que tienen los clavos. Hermano, ¿para qué me sirven los clavos y para qué me sirve la cruz a mí? Si el que me sirve es el que murió en la cruz, no el de los clavos ni de la cruz, ¿verdad? Entonces, también llevaban los enfermos, hermanos, a la cruz y decían que sanara, hermanos, esa era la cruz. Y así como esta señora, creo que se llamaba María, no estoy seguro, hermano. Entonces, ella dijo, esta es la cruz, ordenó que se la llevaran, hermanos, a Constantinopla. Allá la guardaron, antes ahí era la ciudad, ahí era donde estaba el centro, hermanos, de todo. La llevaron y ahí la empezaron a guardar y de ahí empezó toda esta cosa, hermanos. Que la única evidencia que sí tenemos, de acuerdo a la arqueología, la historia, hermanos, es donde murió. Donde dice que está el monte Gólgota, y usted va, hermanos, y tiene forma de calavera, y cuando va, ahí está el monte, hay evidencias, hermanos, pero de ahí que esa cruz, ¿cómo se llama? Tumba sea la específica, hermanos, no se sabe. Como hay gente que va y se bautiza donde se bautizó Cristo, dicen ellos. Después de 2000 años, hermanos, el río cambia de rumbos. Y eso exactamente, ¿dónde se bautizó Cristo? Eso no es cierto. Y ahí hay mucha gente atarantada, hermanos, que se va a bautizar ahí donde se bautizó Cristo. Imagínense, hermanos, para bautizarse vamos aquí al río Truaqui y ahí se bautiza, ¿verdad? No es en el río allá del Jordán. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.